Buenas tardes, soy Luis Hernández. Le voy a exponer sobre sistemas neumáticos e hidráulicos. ¿Sí? Eh, los sistemas hidráulicos. La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. Todo esto depende de la fuerza que se interponen con la masa y el empuje de la misma. La aplicación de la mecánica en los fluidos en ingeniería usan dispositivos que funcionan con líquidos, por lo general agua y aceite, como las máquinas. El ejemplo vendrían siendo taladros. Muy fácilmente podríamos decir que los carros, pero sin embargo también los carros tienen accesorios que funcionan con sistemas hidráulicos, como son los gatos hidráulicos, entre otros muchos más. Los componentes básicos de los sistemas hidráulicos. Eh, el generador térmico, ¿sí? La unidad térmica, las bombas y las válvulas. Todavía tenemos algunas más que la vemos a continuación, que son las tuberías, los accesorios para el transporte de fluidos, los depósitos de expansión. Empezamos definiendo lo que es el generador térmico. Se le llama generador térmico al equipo encargado de extraer o aportar energía al fluido calor portador para ser transportado a la unidad terminal. La unidad térmica es el punto hacia donde fluye la energía. Desde la misma forma que entra energía a través de los generadores térmicos, existen determinados puntos en nuestro sistema que requieren de esa energía para luego transmitirla a la zona a climatizar. Las bombas, todos sabemos que es una bomba. Una bomba es una máquina generadora que transporta la energía generalmente mecánica con la que es accionada en energía hidráulica. Esto quiere decir que esta vendría aportándonos lo que es nuestra fuerza de empuje para que el fluido pueda moverse. Tenemos las válvulas simplemente son dispositivos mecánicos con los que se puede iniciar, detener o regular la circulación de paso de los líquidos o los gases mediante una pieza móvil que abre o se cierra u obstruye en forma parcial o más orificios, uno más orificios o conductos. Esto quiere decir que con las válvulas simplemente lo que hacemos es darle un paso al líquido o al fluido, mejor dicho, para que éste pueda transportarse de un sitio a otro. También tenemos lo que es las tuberías, vendría siendo obviamente son los conductos que cumplen con la función de transportar el agua o el fluido calor portador del generador térmico hasta la unidad terminal. Obviamente todos sabemos que es una tubería. En los casos más comunes los podemos ver como las tuberías de agua, por ejemplo, de nuestros hogares, las cuales transportan el agua, valga la redundancia, hasta un punto en específico para que nosotros las usemos. Recordando que también podemos apreciar que en estos sistemas se consigue una bomba, la que ya vimos anteriormente y definimos. Esta bomba proporciona la presión suficiente para que el agua sea transportada por las tuberías de nuestra casa hasta llegar a nuestros hogares. Los accesorios para el transporte de fluidos, se llama accesorios de los transportes de fluidos, a todos los elementos puntuales, los codos, entre otras cosas. Pueden ser uniones, pueden ser tubos en Y o en T, que permiten el transporte físico del fluido y su control desde el generador térmico hacia la carga. Recordemos siempre que hablamos de carga, es el sitio que queremos o el punto final donde queremos que nuestro fluido cumpla una función. El depósito de expansión, recipiente cerrado utilizado en todo tipo de redes hidráulicas, ¿sí? Para absorber la presión del agua causada por las variaciones de temperatura del fluido calor portador, normalmente agua. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas hidráulicos? Las ventajas de los sistemas hidráulicos, primero tenemos la altura de la bomba, la altura de la bomba es constante. Las pérdidas de carga en las tuberías de distribución también lo son. Por lo tanto, cada circuito recibe una presión diferencial constante y las condiciones de funcionamiento se mantienen en todas las cargas, lo que es beneficioso para los bucles de control. El dimensionamiento de las válvulas de control es fácil. Para una válvula de 3 vías en un circuito
de derivación se basa en la misma pérdida de carga que para la unidad terminal en condiciones de diseño. Esta pérdida de carga suele ser bien conocida. La autoridad de las válvulas de control es constante y en algunos casos puede estar cerca del 1. La temperatura del agua la temperatura del agua de impulsión es más uniforme para toda la instalación. Las desventajas de los sistemas hidráulicos son que los costes de bombeo no disminuyen con la carga. Eso quiere decir que tenemos los mismos costes. Eh, Al cerrarse las válvulas de 3 vías y hacer circular el agua por el bypass, se está bombeando un cierto caudal que no se utiliza. El diseño de todo el sistema de distribución debe tener en cuenta que todos los terminales funcionan al máximo caudal constantemente. No es posible diseñar la instalación con un factor de simultaneidad. La temperatura del agua de retorno no se reduce al mínimo en calefacción ni aumenta al máximo en refrigeración. Esto no es nada adecuado en un sistema que utilicen como generador térmico calderas que condensan o cogeneración. Venimos con lo que son los sistemas neumáticos. Definimos como sistema neumático que es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es un material elástico y por tanto al aplicarle una fuerza se comprime, ¿sí? Esta comprensión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según dicta la ley de los gases ideales. Las ventajas de los sistemas neumáticos son que el aire es gratuito, por lo tanto es un elemento por el cual no deberíamos pagar. En caso de una fuga, el sistema neumático no representaría una contaminante para muchas áreas de trabajo. Los sistemas neumáticos son mucho más veloces que los sistemas hidráulicos. Se puede utilizar para realizar tareas con precisión. Es transportable, fácilmente transportable. Además, los conductos de retorno son innecesarios puesto que los escapes se hacen a la atmósfera, ya que, como mencionamos anteriormente, no presentaría un contaminante para muchas áreas de trabajo. Aguantan bien las sobrecargas, no existe riesgo de sobrecarga, ya que simplemente si existe el elemento de trabajo, ya que si existe una sobrecarga, el elemento de trabajo simplemente se va a detener y listo. Eso quiere decir que no correremos el riesgo de que se dañe nuestro sistema. Las desventajas son de estos sistemas neumáticos que no son buenos para realizar tareas donde se requiere levantar mucho peso. Como dijimos hace rato, es un material bastante elástico. Necesita de precisión antes de su uso, eliminación de impurezas y humedad, ¿sí? Esto quiere decir que antes de que nuestro sistema esté completamente cargado, necesitamos que el aire se filtre, pase por un periodo de filtrado y aparte pase por otro periodo preparatorio para poder cumplir la tarea que vamos a requerir. Esto es simplemente para poder tener una mayor durabilidad en lo que son las tuberías y otros dispositivos que vamos a usar para estos sistemas. Debido a la comprensibilidad del aire, no permite velocidades de elementos de trabajo reguladores y constantes. Los esfuerzos de trabajo son limitados, desde 20 hasta 30.000 newtons. Produce mucho ruido debido a los escapes de aire a la atmósfera después de su uso. Es bastante costoso, lo que muchas veces se ve equilibrado por su alto rendimiento y su fácil implementación en cualquier área. Los símbolos neumáticos hidráulicos son estos, de lo que estábamos comentando hace un momento. Esto es un filtro que vemos aquí de primero. Tenemos también, aparte de este filtro que tenemos aquí, tenemos también el regulador de presión, que vemos que está en este lado aquí. Aquí está el nombre, perdón.
Y de este lado aquí podemos ver su símbolo. Tenemos el regulador de presión, este es el símbolo del regulador de presión. Tenemos un manómetro y tenemos un lubricador, ¿sí? Esto es el sistema básico, ¿sí?, que necesitamos tener para antes, que necesitamos instalar antes que el aire pueda hacer, el fluido, en este caso el aire, pueda hacer su trabajo, ¿sí? Como podemos ver aquí a un lado, vemos fácilmente, por intuición podemos saber que el filtro es, como dice aquí, eliminar las impurezas del aire. Esto que estamos hablando de estamos hablando de ciertas partículas y aparte de cierta humedad, regular la presión con lo que debe trabajar el sistema. Para esto utilizamos el regulador de presión. Eso quiere decir que con este aparato nosotros podemos decir que nuestro sistema va a tener una presión inicial de tanto. Aparte, esta presión inicial la vamos a saber por este elemento que tenemos aquí que llamamos manómetro, que mide la presión del sistema. Y el lubricador. El lubricador simplemente engrasa el aire para evitar la oxidación. ¿Por qué? Porque precisamente el aire es un gas bastante húmedo y el lubricador ayuda a limpiar, el lubricador ayuda a que su transición, ¿sí?, y su corrosión de las tuberías no se produzca, o mejor dicho, su oxidación. A continuación tenemos también otros elementos bastante básicos que son la válvula de antirretorno. Aquí podemos ver su simbología. Esta válvula impide la presión por el retorno. Esto quiere decir, electrónicamente funcionaría algo, o se puede hacer una analogía con lo que es un diodo. Dejaría pasar el fluido, en este caso el aire, hacia un solo sentido. El regulador de caudal. Esto lo que hace es como una especie de ahorcamiento para eh, para que pase cierta cantidad de fluido en un determinado tiempo. Y tenemos la combinación de estos dos, que es un regulador de caudal unidireccional, que vendría siendo la unión de estos dos dispositivos. Aparte de ellos también tenemos los actuadores, que en esta parte final tendríamos lo que son los cilindros o pistones. Y tenemos dos tipos. Este primero que podemos ver aquí es de simple efecto, que es un cilindro. Por esta raya que podemos determinar aquí abajo, le entraría fluido a esta cámara, lo que haría que el pistón eh, se contrayera, ¿sí? Esta cámara, al llenarse fluido, hace que esto baje hasta aquí. Y una vez que el aire se le da la capacidad de escapar por la válvula a la atmósfera, este muelle que se consigue aquí hace que la cámara vuelva a su posición inicial. Y tenemos este que es de doble efecto. En este caso tendríamos que pasar primero el aire por aquí para que esto se contraiga hasta llegar aquí abajo, y luego de ello, tendríamos que hacer el mismo proceso pero por este lado, dejando que se llene el aire, dejando que esta cámara aquí, esta parte se llene de aire, y escapando por esta primera a la atmósfera igualmente. Por último tendríamos lo que es un circuito neumático bastante básico. Este círculo aquí lo identificamos como nuestra toma de aire del ambiente. Como vemos, aquí tenemos nuestro filtro, nuestro regulador de presión, nuestro manómetro aquí conectado, recordando que estas líneas aquí segmentadas es un sistema neumático. Tenemos aquí nuestro engrasador. Esto que tenemos aquí es una válvula 3-2. Esto quiere decir que es una válvula con 3 aberturas, ¿sí?, donde esta va a ser la entrada. Esta flecha que vemos aquí va a ser nuestra salida de aire a la atmósfera, y esta que tendríamos aquí arriba sería nuestra salida para el actuador, que en este caso podríamos observar aquí que es un pistón de simple efecto.
se llama 2, el 3 viene por estas tres características, o mejor dicho, estas tres funciones que tiene aquí, que vendría siendo la salida de la atmósfera, la entrada y la salida del actuador, y el 2 vendría siendo simplemente por las posiciones. Podemos ver que tiene dos posiciones, 1 y 2, ¿sí? Esto quiere decir que tiene dos posiciones posibles, y esto que vemos aquí es una palanca. Por lo tanto, estaríamos hablando que esta válvula es de activación manual. Este sistema que encontramos aquí al principio, ¿sí? Que es nuestro sistema que prepara completamente para hacer posible su distribución por las tuberías hasta las válvulas y hasta los actuadores, también tiene una simbología de un sistema bastante completo. Se le conoce como el sistema, no recuerdo exactamente su nombre, algo así como eh, el sistema preparador para iniciar realmente nuestro sistema, ya que siempre vamos a necesitar este sistema para, como mencionamos anteriormente, para poder filtrar nuestro aire de partículas que puedan generar una dificultad o una mayor carga o hasta el deterioro de las tuberías. Este regulador para trabajar con una presión preestablecida. El manómetro, ya sabemos que es simplemente para saber con cuánta presión estamos trabajando. Y el lubricador para lubricar el aire que estamos usando. Aquí podemos ver nuestro mismo circuito, en este caso ya está enumerado. Se enumeran siempre los números impares aquí abajo y los números pares en las zonas de arriba. En este caso tenemos el mismo circuito, con la única diferencia que ahora lo tenemos con una electroválvula, ¿sí? Esta válvula que está aquí, si podemos ver en la pasada tendríamos esta aquí que es una palanca, ahora tendríamos esta electroválvula, ¿sí? Y tendríamos aquí el esquema de la misma electroválvula. Podemos ver que esta Y1 que está aquí es nuestra misma electroválvula que está aquí como con la simbología Y1. Esta señal la daría un PLC. Sabemos que el PLC trabaja a 24 voltios. Aquí tenemos nuestros 24 voltios, 0 voltios aquí abajo. Y en este caso tendríamos un sistema que podríamos ver que está martillado, está realimentado. Al cerrar nuestro circuito de esta forma, cargaríamos esta bobina que está aquí, nuestra bobina K1, que está consecutivamente. Podemos ver que este switch que tenemos aquí es nuestro switch K1 también. Al cerrar aquí, veríamos que pasaría nuestra corriente hasta aquí, ¿sí? Por este switch, el start, que es un switch normalmente abierto, normally open. Al cerrarse, se cargaría nuestra bobina K1, cerrando este interruptor aquí y haciendo que nuestro circuito quede cerrado hasta que abramos este que está aquí, que es normally close, ¿sí? Al abrir este que está aquí normally close, podríamos parar nuestro proceso de forma manual, o también podríamos hacerlo de manera automática. Y vemos que aquí al activarse K1 no solamente se cierra este para que el proceso se mantenga, sino que también se cierra este K1 que está aquí, que es el mismo, el cual activa nuestra electroválvula, activando aquí también. Al activarse esta vez nuestra electroválvula, sabemos que viene aquí, se hace, se mueve internamente, ¿sí? Este muelle, haciendo que se active, o mejor dicho, se deje libre un camino para que el aire fluya hasta la cavidad del pistón, ¿sí? Recordemos que es simplemente un pistón de simple uso. Esta fue la exposición. Muchas gracias.